Sí, pareciera paradójico, ¿no? Pero es casi como que lo ponen como una condición para el cierre de la Reserva Federal y todo este relato de la bitcoinificación total. La hiperbitcoinización. Hiperbitcoinización, correcto, sí, total. Este podcast lo tenemos a raíz de sobre todo 2 tweets que nos cruzamos. Ahora como empezaron de vuelta a subir las cripto. Y sobre todo, bueno, subieron todas, ¿no? Pero Empieza como esta fiebre de no quedarse atrás y como esta nueva etapa de esperanza, ¿no? Es como esta etapa de, bueno, empieza a subir todo, los inversores empiezan a dar ganancia y aquellos que se mostraban hasta cierto punto optimistas en su momento, ahora salen a refulgir diciendo, ¿vieron que nosotros teníamos razón? Sí, ¿Vieron que sí. le estamos ganando al dólar? Y bueno, son estas personas las que dicen que la Reserva Federal va a estar cerrando justamente porque BTC, entre otras, pero principalmente BTC, dicen, está reemplazando al dólar porque sube de precio. Sí, sí. Ese es el argumento, ¿no? Sí, en realidad, bueno, si quieren directamente leemos 2 tweets sobre Vamos el tema. a leer 2 tweets que tenemos El acá, primero es de Robert Kiyosaki, que para los que no lo conocen es un Sí. autor muy famoso que escribió Padre Rico, Padre Pobre, entre otros, sí. entre otros libros. Que son todos, después son todos similares. Pero sí. Son todos muy parecidos. Sí. Si lees Padre Rico, Padre Pobre, creo que te vas a alcanzar. Ya te alcanza con Robert Sí, Kiyosaki, sí. ya está. Y básicamente, bueno, en español lo que dice es gracias Bitcoin por hacer tu trabajo. Estamos traduciendo el tweet, ¿no? O sea, bueno... Estás pateando sí, al falso dólar. Sí, sí, sí. Y traes como un brillo de integridad Sí. de vuelta al dinero, ¿no? Como volver, es como que Bitcoin al subir de precio, ¿no? Es como esta ilusión de porque está subiendo de precio, está destruyendo al dólar, de alguna forma. Es como un poco lo que dicen. Y bueno, le agradece a Bitcoin. Muchas gracias, señor Bitcoin, por Sí, patearle sí. el trasero al señor dólar. Y tenemos otro de Nicolás Moraz también, que nos pareció también un poco Este ya. paradójico, sí. Sí, ya lo dice. En español dice, dale Bitcoin, rompéselo otra vez a todos tus detractores. Sí. Los pacientes nos regocijamos. Hasta los 500k no vendo. Ya está. Esto nos va a dar para destripar mucho, ¿no? Esto me parece que es un poco peor. O sea, que el otro. vamos a tener mucha carne para cortar acá. Porque además supuestamente es agorista, ¿no? Es un pragmático, ¿no? Sí, o sea, sí. tiende al pragmatismo, por lo menos él dice... No, él no es para ti, es ultraliberal. O sea, lo que él dice es ultraliberal y... Ujú. ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es lo voy a vender por $500,000 cada Bitcoin, tipo. Sí. O sea, en el fondo está diciendo voy a vender, tipo no voy a tener Bitcoin, los voy a cambiar por dólares. Sí. Y esta es un poco la visión que tienen un montón de personas. O sea, lo que quiere la gente no es que BTC reemplace, o sea, muchos de los proponentes de BTC no quieren necesariamente que esa moneda reemplace al dólar, sino que quieren que se aprecie para después cambiarlo finalmente por dólares. Sí, sí, Que es la total. moneda que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, es la moneda del Banco Central de los Estados Unidos. Esa u otra. O sea, no habría para mí diferencia entre esto y decir, no, hasta los 500 millones de pesos no vendo. Sí, sí. Porque es un precio equivalente. O sea, es lo mismo. Es decir, estás cambiando lo que vos considerás que es un activo monetario que va a reemplazar al dólar por dólares. Sí, es medio ridículo, ¿no? Es una Porque contradicción. si es el futuro Es de una Bitcoin, contradicción. ¿por qué lo vas a cambiar? Directamente Exacto. los vas a usar, ¿no? Sería como un Exactamente, poco esa la- sería como un poco la idea, ¿no? Sí, sí. O lo voy a usar cuando equivalga a $500,000 cada Bitcoin. Ok, te la puedo llegar a dar un poco más que decir hasta los $500,000 no vendo. Me parece como... Sí, y después cuando A los $500,000 los cambio por todas CBDC, ¿no? Claro, porque ya en por ese- 500,000 CBDC en realidad. Porque, claro, 500.000 unidades de el equivalente a Sí, dólares. Entonces, dólares digitales, sí. vos acá lo que tenés son dos posturas que en realidad son una sola, ¿no? Porque uno te dice, bueno, gracias Bitcoin porque por subir de precio o por apreciarte, estás pateando, desplazando al dólar. ¿Qué es lo que cree esta gente? Bueno, muchas personas, incluso en uno de los debates que tuve hace relativamente poco, que esperemos que se suba dentro de pocas semanas, una de las personas me decía, el dólar, el BTC cuando se aprecia, o Bitcoin cuando se aprecia, al tomar esta característica de reserva de valor, ¿no? Previo incluso a hacer un buen medio de cambio, que es como nos enseña la Escuela Austríaca de Economía, que se Sí. desarrolla naturalmente el dinero, que el dinero es el bien más líquido, es el cual te permite funcionar de bien intermedio y por lo tanto yo lo comienzo a atesorar para poder acumular mi riqueza en ese bien que después todo el mundo acepta. No, en este caso es, primero es reserva de valor y como es reserva de valor, reemplaza al dólar como reserva de valor. Entonces, estas personas no ven que el dólar no es
el dólar, precisamente por ser la moneda de cambio que utilizan todos los países del mundo y todas las economías Sí, y todos sí. los comerciantes a nivel global, sino que creen que el dólar es el dólar porque la gente ahorra en dólares. Sí, sí. Y aparte, ¿por qué la gente ahorra en dólares? Porque lo puede usar, básicamente. Exactamente, O sea, la gente ¿por qué ahorra vas a en ahorrar en dólares algo porque- que no puedes usar? Es ridículo. Sí. Porque yo podría, por ejemplo, ahorrar, no sé, en algo extremadamente poco líquido, como es el oro, por ejemplo, que no es tan líquido como el dólar. O sea, es poco Sí, líquido a sí, sí, comparación del sí. dólar, lógicamente. Y sin embargo, no Sí, el vemos dólar, esto. el oro físico es menos líquido, claramente. El que oro el dólar, físico es sí. menos líquido, sobre todo si tengo gran cantidad. Si compro 10 lingotes y después lo quiero poner a mercado y probablemente o Te va no a ser tenga muchos complicado, sí. compradores o voy a tener que venderlo por debajo del precio spot. Sí, Pero total. lo que voy es, si vos tenés esta idea de que porque el dólar está en depreciación en respecto a BTC en un periodo particular de tiempo, en un espacio temporal concreto, estás reemplazando al dólar porque está subiendo de precio, porque un bien se está apreciando. Esto también lo que nos llama la atención, porque si vos lo ves desde la perspectiva de los bienes y cómo interactúan, es decir, los precios relativos, cualquier activo, según estas personas, que se aprecie respecto del dólar en cualquier franja temporal debería estar, entre comillas, reemplazando Sí, sí. al dólar como reserva de valor. Total. Es como un poco dentro de esta misma teoría de... Porque en el fondo lo que están diciendo es el Bitcoin es mejor que el dólar, pero se sube de precio, ¿no? Pero es medio raro porque no es que están pateando... Ellos creen como que Bitcoin está derrotando al dólar porque sube de precio. O sea, porque cada vez necesitas más dólares para comprar. Pero eso es... El arroz también lo está derrotando, porque el arroz también necesitas, claro, sí, o sea, el peso, cualquier cosa derrota el peso en la economía. Compras lata de atún y le estás ganando el peso. Sí, sí, Entonces, totalmente. tipo, el atún le está pateando el trasero al peso y al dólar, qué sé yo, ¿no? Se está plateando el mismo, si no paran de imprimir. Hay sobreoferta, más de la demanda de esa moneda. Exactamente. Entonces es algo que va a pasar con cualquier activo. Lo que tenés es que se arma FOMO y este tipo de cosas en cripto que hace que suba más. Claro, y esto también nos lleva un poco a la discusión acerca de la cuestión del precio, ¿no? ¿Cuál es el rol del precio en el esquema de incentivos también que tiene una comunidad cripto? Es decir, ¿cómo nos planteamos desde la perspectiva de la visión de Satoshi Nakamoto, de la visión de los primeros bitcoiners, de cómo hacer este proceso de reemplazo, ¿no? La idea siempre fue crear una moneda que tenga características idóneas para ser fácilmente transaccionable por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y para poder hacer transacciones entre esas personas, es decir, Sí. crear una red global que permita que un usuario se sume y empiece a comerciar instantáneamente utilizando esa moneda, y no necesariamente crear un activo que por una característica monetaria positiva, como puede ser, por ejemplo, el límite a la emisión, termine apreciándose y que por eso la gente lo adopte. Es decir, la escasez relativa de algo o de un bien no necesariamente va a generar un incremento de su precio. Es decir, tiene que tener alguna utilidad secundaria. Total. Sobre todo Bitcoin, que nosotros esto lo explicamos ya en un montón de episodios. A lo mismo que el proceso de monetización, tenemos un episodio sobre el proceso de monetización. El sistema de incentivos de Bitcoin, eso ya lo explicamos hasta el cansancio. Cae la emisión y los mineros pasan a ser recompensados. A la seguridad de Bitcoin pasa a ser dependiente de la actividad de la red. Ya no de las nuevas monedas. Entonces no depende del precio del activo. Depende, o sea, en el corto plazo depende del precio. Porque los Y mineros bastante, viven sobre todo sí, del exactamente. subsidio. En el largo plazo pasa a depender de la actividad de la red. O sea, si la red es adoptada o no. Entonces, digamos que le va a patear el trasero al dólar si todo el mundo usa Bitcoin y no dólares. Porque ahí es cuando Bitcoin se vuelve más seguro. Exacto. Si Y no, lo cuando- que estás viendo es un cortoplacismo. Y lo que estás viendo también ahí, o sea, cuando vos planteas esta idea de que el dólar va a ser reemplazado por Bitcoin, cuando la gente está utilizando Bitcoin, significa que la red tiene que ser susceptible de ser utilizada. Total. Es decir, cuando tengas un alto nivel de actividad económica dentro de esa red, que esté por fuera de la red del dólar. Hoy en día la mayoría de los intercambios se dan dentro de exchanges centralizados, instituciones financieras que están reguladas o muy reguladas, o incluso si no lo están, bueno, son susceptibles de ser Sí, sí. reguladas, es decir, fácilmente regulables. ¿Por qué? Porque son puntos de control fuertes. Estamos hablando de instituciones grandes a las cuales cualquier estado tiene los recursos para poder apuntar y presionar para introducir nuevas regulaciones o nuevas restricciones a cómo la gente utiliza los fondos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si vos tus bitcoins los tenés bajo tu custodia
y los utilizás para comerciar fuera del sistema fiduciario y fuera de estas instituciones reguladas, lo que estás haciendo es competir contra la función principal del dólar, que será el medio de intercambio más grande que existió probablemente en la historia de la humanidad. Sí, sí, total. Es decir, la moneda está siendo reemplazada por otra moneda mejor. Está adquiriendo, se está monetizando dentro de una comunidad inicialmente que se va expandiendo por la amplia posibilidad de ser utilizado. Es decir, esto es el efecto de red también que tiene que tener cualquier red. La gente utiliza el dólar, por ejemplo, la gente acá en Argentina ahorra en dólares y no ahorra en euros, simplemente porque hay más liquidez de dólares, porque más gente utiliza. Puedes comprar propiedades, puedes comprar de todo. Exactamente. Si vos venís con euros a la Argentina, primero los vas a tener que cambiar por dólares para empezar a hacer algo. Si, por ejemplo, vos vivís en Europa, te venís con dólares, te venís con euros en efectivo, que primero... ¿Querés comprarte una casa con euros en Argentina y vas a tener que cambiar por dólares? Las cambias por dólares primero y después... Es raro que alguien te acepte euros. Sí, Capaz te lo aceptan, pero... Sí, la mayoría de los precios están y son utilizados. Te van a tomar en cuenta el cambio después a dólares. Exactamente. Entonces, acá ya tenés una diferencia sustancial de la forma en la que estas personas creen que Bitcoin está compitiendo contra el dólar y cómo debería realmente competir contra el dólar. Sí, además la pregunta principal es si porque está subiendo le está ganando al dólar, ¿no? ¿A qué precio lo vence? ¿No? ¿Cuándo se lleva Exactamente. la cabeza del dólar? Yo sospecho que estas personas dicen cuando el market cuando cap... llega a 500.000. Así, cuando llega a 500.000, exactamente. Así Nico puede vender. O a 1.000.000, no sé. ¿A cuánto tiene que llegar realmente el Bitcoin para que el dólar... 1.000.000.000, pero ahí ya porque el dólar se fulminó solo, no porque Bitcoin le ganó, digamos. El arroz también va a salir 1.000.000.000 con su Bitcoin, ¿me entendés? No sé, es como... Y esa es la misma pregunta que obviamente no contestó. Pero no tiene, la lógica no tiene sentido, porque si es porque sube de precio y le está ganando el dólar, bueno, ¿en qué momento lo vence? ¿A qué precio lo vence? Si ¿me entendés? Obviamente no hay respuesta, porque no tiene sentido. Lo vence el día que la gente no use dólares y use Bitcoin. Exactamente, o sea, vos... O no use dinero fiat, ¿no? Vos estás por lo menos pretendiendo que la gente cambie el patrón sobre el cual se basa, o sea, por lo menos se debería convertir como poco en unidad de cuenta, según estas personas, ¿no? Cuando los precios estén nominados en Bitcoin, en BTC en este caso, ellos dicen, ahí es cuando nosotros vamos a ganar, efectivamente. La otra que también he escuchado mucho es las instituciones que hoy en día están invirtiendo en BTC, lo hacen porque esperan que eventualmente los bancos centrales empiecen a tomar posiciones en Bitcoin, en BTC de nuevo, cada vez más fuertes, y eventualmente todas las reservas, en lugar de hacerse con dólares, se hagan con BTC. Claro, porque saben que a 1.000.000 se muere el dólar. Cuando BTC llega a 1.000.000, se muere, por eso están acumulando. Exacto, entonces, claro, quieren eso como una forma de sostener, digamos, por un tiempo más esta idea de que, bueno, el BTC de alguna manera va a reemplazar al dólar estadounidense. Pero también lo que es interesante es, por ejemplo, nosotros tenemos un caso, creo que un solo banco central del mundo que tiene posición en bitcoins, y es el Banco Central de El Salvador, por lo menos el gobierno de El Salvador, con Nayib Bukele, con esta idea de que... que hayan comprado o no expropiado como el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene, pero porque hay son de juicios. Exactamente, hay agencias que confiscaron. No hay que salieron a comprar. Claro, y de hecho ellos incluso creo que los rematan, o sea, no tienen posición oficialmente, es decir, no están respaldando nada, no están asumiendo la responsabilidad de respaldar con nada. Entonces, esta gente lo que está insinuando es que primero tienen que venir los estados a utilizar BTC como reserva de valor. Sí, porque aparte, ¿por qué va a subir de precio hasta un punto que destruye el dólar? Porque el dólar le impresiona, entonces, bueno, eso no hace falta hacer nada, ¿no? Lo puede venir a tapar otra moneda fiat arriba. Exactamente. O cualquier cosa, pero si es Bitcoin especialmente el que está subiendo más, además de que no es así, porque cuando vemos los gráficos de Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum, contra Bitcoin suben más que Bitcoin. Exactamente. De hecho, yo hace poco estuve en Twitter debatiendo con un usuario y yo subí unas gráficas porque me dice no, porque el precio de Bitcoin Cash no creció tanto en relación, claro, el típico argumento, el precio de Bitcoin Cash no creció tanto en relación a el precio de BTC en el mismo periodo de tiempo. Entonces, como hubo una depreciación en términos relativos, eso significa que BTC es mejor moneda, por lo tanto Bitcoin Cash no sirve, no tiene caso de uso. Y yo le contesté, pero ¿vos estás consciente de que por ese mismo argumento, o sea, si ese es tu argumento para adoptar BTC y no otra cosa? Es cortoplacismo total, Primero que es cortoplacismo. Al palo,
tener el horizonte no temporal entender el donde sistema te de termina Bitcoin. la nariz directamente. O sea, no ves 2 metros para adelante. Pero sacando eso, sacando que es cortoplacismo y sacando que es tener una tasa de preferencia temporal altísima, porque lo que estás especulando es con Sí, el sube una el precio. apreciación en un periodo corto de tiempo. Vos lo que me estás diciendo es, yo elijo esta tecnología, o sea, mi argumento es porque se apreció desde que se creó hasta ahora una determinada cantidad de porcentaje. Sin embargo, si yo te digo, mira, hay tecnologías que en el mismo tiempo se apreciaron más. ¿Qué BTC? Por ejemplo, Dogecoin, Ethereum. Ethereum, Dogecoin. Shiba Inu. Shiba Inu, que es una meme coin sobre Ethereum. O sea, tenés Sí, más, sí, más sí. razón, que depende de Ethereum para funcionar. Sí, sí. Se apreciaron todas ellas mucho más en el mismo periodo de tiempo que hasta el día de hoy, por lo menos. BTC. Exactamente. O sea, si querías dólares, te convenía comprar a Dogecoin. Exactamente. O sea, cuando salió que fue vender re- todos tus BTC por fue Dogecoin mejor te iba a ir reserva de mejor. valor, Sí. ¿no? Según este argumento. O por lo menos creció más de precio Dogecoin en términos proporcionales que BTC en el mismo periodo de tiempo. Sí, que Con Shiba lo Inu o cual, Ethereum. si vos fueras consistente, lo que deberías hacer sería tomar posición en Sí. Dogecoin, no en BTC. Y descartar BTC como una opción. ¿Por qué? Porque se apreció menos. Claro. Lo que vos estás queriendo hacer en realidad es buscar un contraargumento para no adoptar la tecnología de Bitcoin Cash. Sí, si además- vos me decís, no tomo posición en Dogecoin porque no es Bitcoin, porque no tiene las características que tiene Bitcoin, no tomo posición en Shiba Inu porque No, pero podés tomar Ethereum, por ejemplo. puedes tomar una posición No entera, querés pero una meme no coin. no te gusta porque, bueno, no sé, prueba de trabajo, qué sé yo. Entonces ahí ya estás argumentando de forma diferente al precio. O sea, ya vos mismo estás contradiciendo tu propio argumento inicial. Claro, sí, sí. Si el mercado ya habló, ya perdiste. Exactamente. O sea, si el mercado habló a favor de Shiba Inu. ¿Me Sí. entendés? No de Bitcoin, BTC. Exactamente. Vos lo que deberías hacer, si vos creyeras en ese argumento, sería tomar posición en estas monedas. Como no lo haces, y vos después, cuando yo te digo eso, me contestás con otra cosa, probablemente diciéndome, pero son shitcoins o esas monedas no tienen la seguridad que tiene Bitcoin. Entonces vos lo que estás haciendo es argumentar con fundamentos. Perfecto. Vámonos hacia los fundamentos. ¿Cuál es la moneda que tiene la posibilidad de mantenerse a largo plazo y mantener una seguridad escalable a medida que permite un mayor número de transacciones? Bueno, BTC por defecto no lo es. El problema de eso es que el argumento lo hacen del precio para evitar entrar en una discusión técnica en la cual, por consistencia lógica, se verían obligados a aceptar la posición de Bitcoin Cash, que es la única consistente tanto en términos de mercado como la misma posición en términos de técnicos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es la tecnología que está construida en base a un modelo de incentivos que es escalable y sostenible a largo plazo. Sí. Ya escucharon, gente. El mercado ya habló. MySpace. All in, MySpace. Hay que- All in, Yahoo. All in... ¿Te das cuenta que es una cuestión? Exactamente. O Madoff. All in Madoff, total, es el presidente de la Bueno, SEC, ¿no? Bernie- Llegó a ser el Bernie presidente de la Madoff bolsa de fue Estados alguien- Unidos. Fue alguien que tuvo durante mucho tiempo uno de los esquemas Ponzi más 20 años. 20 años. No paraba de subir de precio, ¿eh? Le pateaba todos los días. Se le estaba venciendo al dólar con todo. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, como un esquema Ponzi, dejaron de fluir nuevas inversiones, el modelo no se sostiene, se desploma. Eventualmente el tipo creo que fue preso, tuvo juicios Sí, 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 sí. bastante heavies, pero el problema que fue que todo ese tiempo hubo una burbuja en términos económicos que no fue reflejada por el precio mientras subía, porque si ese esquema Ponzi era previsible, había gente que advertía durante años a todo esto, ¿no? Había gente que decía, che, mirá, fíjate que esto es un esquema Ponzi, fíjate que esto es una burbuja, fíjate que esto no es sostenible a largo plazo, Sí, sí. por cuestiones fundamentales. No te estoy diciendo que invertir esté mal, o Sí. que algo suba de precio significa que es una burbuja. Te estoy diciendo, si vos lees los fundamentos de esto, lo que estás invirtiendo, la bolsa de inversiones de Madoff, yo te estoy diciendo, no es sostenible porque la estudié, miré los fundamentos, y vos no me haces caso. Sí, Madoff mentía con los significa números eso? igual. Mentía, Vos bueno. cuando veías los balances, los números daban, obviamente. Bueno, pero eventualmente Pero no le dio. digamos que estaban falsificando las Estaba cosas. claro, falsificando. sí, Y ahora vamos a explicar cómo se puede falsificar en el caso Sí, de la sí. economía cripto, porque hay una forma, hay una tecnología que te permite hacerlo y que se Sí. usa. ¿Qué pasa? Todo ese tiempo, la gente que sabía esto debería haberle advertido al resto, y el resto, viendo la evidencia lógica y empírica y las cuestiones fundamentales que había sobre el proceso de crecimiento artificial detrás de esta cartera de inversiones, bueno, no debería haber invertido y no debería haber subido el precio. Sí, es decir, el total. mercado, si hubiera sido correcto, hubiera acertado en no invertir ahí. Sin embargo,
la gente seguía introduciendo dinero, seguían llegando inversiones, seguía creciendo de precio. Las tasas superaban incluso creo que las tasas normales o nominales de cualquier banco que te Sí, podía era una ofrecer. reinversión. O sea. Era una inversión extremadamente fructífera mientras duraba, pero no era sostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si nosotros suponemos que alguna tecnología por cuestiones fundamentales no puede funcionar a largo plazo y nosotros lo advertimos, pero esa tecnología durante un periodo previo a ese descenso, esa caída, sube de precio, ¿significa que estamos equivocados? No, significa que seguimos en el momento en el cual todavía se le puede seguir inyectando oxígeno de forma artificial antes de que eso explote. ¿Y por qué digo que explote? Porque vos fijate que inicialmente las primeras crecidas de Bitcoin fueron dadas de forma prácticamente orgánica por usuarios que invertían en la tecnología y algunas compañías. Después se empezaba a dar como un proceso correlativo en el cual vos tenías, por un lado, gente que adoptaba la tecnología para uso, es decir, gente que la utilizaba para comerciar, para atesorar o para intercambiar con otros usuarios por bienes y servicios. Y por el otro lado tenías un montón de negocios, como por ejemplo Steam, Microsoft, que lo empezaban a aceptar como medio de pago. Hubo un proceso de desadopción cuando se introdujo fricción artificial en BTC, en el repositorio de BTC, y recién después del fork, cuando se garantizaron de que sobre BTC no iba a haber cambios que permitían la escalabilidad y la adopción de múltiples usuarios, recién ahí entraron inversores institucionales. Pero el problema que tenés cuando ingresan inversores institucionales y te levantan mucho el precio es que cada vez necesitas más dólares en términos de inversión para que ese precio crezca. Es decir, primero entró una empresa grande, después entra una financiera, después entra un banco central. Ponele que después entra todo. Después, ¿cómo seguís haciendo que eso sea rentable para la gente? Termina sucediendo en términos financieros lo mismo que le pasó a Madoff. No hay gente con suficiente capital porque ya está todo el capital invertido. Eso deja de ser rentable. Hay que bombardear a los marcianos. Y la inversión se cae. Y la gente vuelve al dólar. Porque como esta tecnología no reemplaza al dólar, sí, total. Simplemente está funcionando como aparte, porque es una forma en la cual la gente especula. No buscan reemplazar al dólar, sino que buscan simplemente tener quieren 2000 CBDC coins por... Exactamente, lo van a terminar cambiando por monedas de CBDC escaneadas con su iris y con una huella digital anal que les hayan hecho en algún momento, porque bueno, estas personas no se previnieron de todas las cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, cómo avanza la tecnología del enemigo frente a una tecnología como el Bitcoin original. Sin embargo, si estas personas hubieran hecho el proceso inverso, estudiar y fueran promotores de una tecnología como BCH, que mantiene el modelo de incentivos y que es escalable, esa opción institucional beneficia también a los usuarios, beneficia a los comercios que la adoptan y permite una escalabilidad natural y orgánica que sí contrarresta al dólar. Y esto es muy interesante porque si vos te fijas, la inversión institucional se da exclusivamente en BTC porque no es una amenaza para el sistema financiero tradicional. Sí, total. O sea, la forma de destronar al dólar es destronarlo como moneda, sí, como medio de cambio. Como medio de cambio. La función fundamental. ¿Por qué la gente va a usar dólares si no los puede cambiar por algo después? Exactamente. Porque vas a ahorrar en dólares no tiene sentido. Es decir, este argumento de porque el precio sube es bueno y estamos ganándole al dólar, tiene un montón de... Es como un colador en realidad, tiene un montón de agujeros. Puedes agarrar por donde quieras y empezar a perforar tranquilamente. Lo que estamos viendo en realidad es gente que está obviamente en verde, se ve entusiasmada y cree que mediante la adopción para atesoramiento personal durante un periodo previo está combatiendo de alguna manera al dólar. Sí, ¿no? Se regocijan los pacientes. Exactamente. Es como, no tengo que hacer nada, le estoy ganando al dólar. sí. Es como, viste, el de los hijos de Ned Flanders. Mírame, estoy ganándole al dólar. Mira, yo compré el ETF de BTC. Viste, como... Sería una cosa así, ¿no? Vos tenés gente que está invirtiendo en la tecnología, en la cual muchas veces te convencen. Mira, me estoy vendiendo a 500.000. No, pero si vos te pones a pensar realmente qué es lo que estás haciendo cuando invertís en BTC, no tenés manera de reemplazar en ninguna de sus funciones al dólar. Porque el dólar sigue siendo la moneda de cambio del comercio internacional, sigue siendo la moneda que demandan todos los países para atesorar en los bancos centrales, sigue siendo la moneda que utilizan las personas en los países con monedas desastrosas como Argentina para poder resguardarse de la inflación en una cierta medida, porque el dólar también tiene su propia inflación. ¿Y por qué los países ahorran en dólares? No porque sube de precio, sino porque lo pueden después cambiar por algo. Si necesitan comprar cosas, lo pueden hacer con dólares. Tienen que pagar deuda, lo pagan con dólares, está todo dolarizado. En definitiva, esta idea de reserva de valor no es que sea una reserva de valor, sino que ellos realmente lo ven como una inversión en términos
fiat. Es decir, ellos quieren multiplicar Sí, la sí. cantidad de dólares. No les interesa reemplazar el dólar. No les interesa. Esto parece paradójico porque no es lo que ellos dicen. Si no, no pensarías en el precio. Si no, lo pensarías en el precio, exactamente. Bueno, hay gente que también no piensa en el precio y dice un BTC igual a un BTC. Sí, sí. Yo con eso se iría por un lado más técnico. Le diría, bueno, pero ¿cómo sabes que tu tecnología es sostenible, viste? Sí. ¿Cuál es tu red? ¿Dónde lo puedes gastar? ¿Cómo lo puedes utilizar? Creo que en esa misma discusión en Twitter, que si la buscan va a estar, a uno de los usuarios me empezó a contestar en términos de, bueno, pero ya no necesitamos usar Bitcoin Cash porque tenemos Lightning Network. Perfecto, le digo, ¿cómo me Sí. bajo la billetera? Explícame qué tengo que hacer para empezar a transaccionar en BTC con vos. Le digo, te mando el equivalente a $1 en Bitcoin Cash. Vos si querés después cambiarlo por BTC, haz lo que quieras, es $1 Sí, tuyo, podés. te Sí, lo podés. regalo. Vos mandame Sí. 10 centavos en BTC. Como quieras. Te acepto Lightning, Sí, sí, inclusive. Pero no me hagas registrarme en un wallet of Satoshi. Bueno, No puedo. claro. O sea, insistí con esta persona. Siguió tuiteando después, o sea que el mensaje lo vio. Pero no me contestó. Y no me contestó porque la respuesta que me había dado me dice, es fácil si tenemos un canal de pago con balance en Sí, Lightning bueno. y después empezamos a hacer transacciones. Y le digo, bueno, perfecto, decime cómo hago eso. No Sí, me sí. contestó. Vamos a hacerlo. Me dice, no quiero los BCH, perfecto, no, pero mandame aunque sea 10 centavos. O sea, la propuesta fue para poner en evidencia que ante una actividad que es económicamente razonable, es decir, le estoy haciendo una oferta que no puede rechazar. O sea, aquí no, si yo te digo, te doy $10, Sí. vos dame $1 a cambio, es negocio para vos. O sea, la lógica te diría, si vos pensaras de forma económica, deberías aceptar ese intercambio porque estás saliendo beneficiado. 100%. Objetivamente estás saliendo beneficiado. Le estoy diciendo, te puedo dar $1 en Bitcoin Cash, que después si querés lo puedes cambiar por BTC, como se te ocurra. Vos en cambio, a mí dame a cambio el equivalente a 10 centavos en BTC, ya sea por Lightning o por donde sea. ¿Para qué? Para que vea que esa tecnología no tiene la capacidad de reemplazar en ninguna de sus funciones, no solamente digamos, a las monedas fiat, sino ni siquiera a ninguno de los sistemas que están construidos por encima de esas Sí, sí. monedas, como por ejemplo PayPal o Visa, lo que sea. ¿Por qué? Porque es antieconómico hacer eso. Yo sabía que esa persona para hacer ese pago iba a tener que probablemente gastar Mucho más. Y él para también, poder abrir un por eso canal no. de pago. Por eso no lo hubiera aceptado. Sí, sí. Por una razón extremadamente obvia. El tipo estaba invertido emocionalmente, pero consistentemente con su sistema que él defendía, no podía hacer un proceso que hubiera sido racional para cualquiera. Sí, sí, sí. Porque el costo implicado era mucho más alto. Sí, la narrativa se ajustó a la realidad y es que no la podés usar. Por eso Exactamente. piensan en estos términos. Como no podés usar la moneda porque es inútil desde el punto de vista del uso, ¿sí? Es caro, lento, costoso de usar. ¿Qué te queda? Y bueno, no lo uses, es porque está mal usarlo, es la única narrativa que te queda. No, sube de precio, ¿ves? Son como, no sé, para mí vale mucho más poder usarlo para comprar carne que para Sí, totalmente. Es más, que suba de precio. porque ¿cuál es el criterio, no? O sea, no solamente tenés... Ya hicimos un episodio hablando del precio, si les interesa, se llama El secreto de voces, hablando sobre el precio de Bitcoin Cash. Es uno de los primeros 15 episodios, me parece. Si mal no recuerdo, es el episodio 12 o 13. Sí. Pero hablamos de este tema, ¿no? Y donde hablamos también de cuál es la relación entre precio y tecnología y por qué una tecnología puede estar infravalorada, es decir, por qué el mercado no está actualizado. Justamente, vos tenés variaciones en el mercado porque hay personajes que arbitran, es decir, tenés actores que interactúan, detectan esa diferencia, compran barato y venden caro. Esa es la acción de alguien en el mercado. Sí, sí, total. ¿No? Por eso el mercado es volátil y por eso el mercado no habla, sino que está en proceso constantemente cambiante. Cuando vos tenés una tecnología que es superadora en términos reales de cualquier otra cosa que haya existido previamente, y yo te estoy diciendo esta tecnología está infravalorada, sí puede ser que tenga menos market cap que una tecnología Sí. parecida, no idéntica, que momentáneamente tenga mayor market cap. Y ahora, ¿por qué tiene mayor market cap? Esto es interesante, ¿no? Porque era del otro que quería hablar. Del otro que quería hablar porque había dicho que había una forma de falsificar el precio. En BTC creo que vos, Jan, ya sabés a qué me estoy refiriendo. Sí, obviamente. Que es algo muy interesante. Bueno, pongámosle que el precio de BTC se encuentra, no sé, en $60.000, ¿no? Si yo me meto a cualquiera de las páginas en las cuales se rastrean los precios de las divisas, de las diferentes criptomonedas,
lo que voy a notar es esto, que en todos lados generalmente aparecen nominados primero en dólares, y después tengo la opción de cambiar entre distintas monedas y demás. Pero realmente el precio, cuando yo voy a un exchange, ¿está nominado en dólares? Igual, vos cuando lo ves, por ejemplo, en CoinMarketCap, y vos vas a... los pares en general aparecen contra una denominación que lo dice ahí y está en las páginas de CoinMarketCap o CoinGecko. Bueno, la denominación en este caso es USDT. Sí, básicamente. Es Tether. Y Tether es esto también estaría para hablarlo en profundidad en algún podcast, ¿no? ¿Cuál es la estafa realmente que hay detrás de Tether? O por lo menos, yo lo llamaría estafa, pero sí. para el menos sensacionalista podría ser el peligro, el riesgo que tiene Tether, es que emite dólares digitales que no están auténticamente respaldados por ningún activo real. Sí. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que supuestamente la idea detrás de Tether era generar un activo digital para que sea fácil intercambiar en un exchange, es decir, generar menos fricción con el tema de los dólares, ya que vos no tengas que andar moviendo dólares de cuentas bancarias entre exchanges, sino que directamente todos puedan utilizar un par y que la empresa emisora de Tether fuera la que custodiara los dólares que respaldan a ese par. Entonces, lo que termina sucediendo es que, bueno, es más rentable no cumplir con esa promesa. Sí, sí. Empiezan a hacer reserva fraccionaria. Entonces lo que sucede es que primero vos tenés un despegue entre la cantidad de Tether emitido y los dólares que hay para respaldarlo, y después eventualmente Tether, un par de años, admite que los respaldos no los hacen con dólares en efectivo, como originalmente decían, sino que los hacen contra activos de supuestamente alta liquidez. Sí, sí. Ya empiezan a ser un poco más sospechosos. Sí, y después que parcialmente están colateralizados con activos de alta liquidez. Pues encima nos reíamos antes, porque leo en la discusión esta que tuvo en Twitter, el flaco contestó y puso que Tether estaba, no lo voy a creer, sobrecolateralizado. Era lo que habían dicho originalmente. Sobrecolateralizado. O sea, que por cada Tether hay más de $1 que tiene Bitfinex, en este caso. Sí, Bitfinex, que ellos no lo quieren admitir, pero son la empresa que está detrás de Tether, o por lo menos no lo quisieron admitir en su momento, querían hacerlo como una cosa separada, pero realmente Tether es una creación de Bitfinex, que es uno de los exchanges que en su momento era el que más market cap, Sí. más volumen de... Pero ni siquiera dijo que está colateralizado, o sea, está totalmente perdido el chico, porque no está, ni siquiera está colateralizado, mucho menos está sobrecolateralizado. Yo lo que le dije literalmente literalmente fue esto. Adicionalmente, varios pumps de BTC fueron precedidos por la emisión a discreción de Tether, USDT. Con lo cual, la mayoría de los BTC son comprados con dólares digitales artificiales con un respaldo que es ficticio, lo cual esto es cierto. Por eso, darle bola al market cap en vez de los fundamentos es una idiotez. Y él me pone, tengo entendido que Tether está sobrecolateralizado hoy en día, es decir, que hay más de $1 comprando BTC directamente. Lo cual tampoco tiene sentido, ¿no? Porque si estuviera sobrecolateralizado y yo pudiera invertir en una tecnología que supuestamente reserva de valor, en vez de poner $1.50 para tener un Tether para comprar BTC, compraría con $1.50 de Tether. Claro, pero aparte, ¿para qué Tether tiene que estar colateralizado? Sobrecolateralizado. Porque los colaterales que tiene supuestamente son cosas que no son volátiles. ¿Para qué le sirve tener más de $1 por cada dólar? ¿No? Capaz le sirve a DAI porque tiene activos, porque está colateralizado por Ethereum, por ejemplo, que es volátil. Ahí sí tiene sentido estar sobrecolateralizado. Está colateralizado. Sí, con USDC, sí, ya sé. Pero digo, si estás colateralizado por ejemplo, no sé, como en su momento UST, estaba sobrecolateralizado en Luna. En Luna, sí. No, en Terra. Bueno, no sé. No, creo que el Luna es el token Terra de la red. Sí. O sea, tenías más lunas que en valor, ¿no? De mercado, por market cap, te daba que había más. Ahí más tiene lunas. lógica, porque más allá de que estaba mal pensado porque era algoritmo y qué sé yo, porque podía imprimir. Esto lo tenemos ya charlado en un episodio. En un episodio de 9 almuerzos gratis, lo tocamos. Ahí tendría sentido, por el caso de DAI, porque el colateral es algo volátil, ¿no? Claro. Porque no estás queriendo representar Ethereum además, con Ethereum, estás queriendo representar dólares con Ethereum, entonces tenés que tener un sobrecolateral. Claro. Pero en este caso vos lo que estás supuestamente haciendo es tratar de emitir dólares digitales contra dólares. Entonces no tiene sentido estar sobrecolateralizado. Sí. Bueno, igual no sé tampoco dónde sacó esa información. Tendríamos que hacer un episodio hablando en detalle acerca de esto porque es muy interesante. Pero lo que yo quiero
destacar es esto, que cuando nosotros vemos los precios en los charts, lo que deberíamos tener presente, sea la moneda que sea, es los precios no están nominados en dólares, Sí, porque sí. el par no es contra el dólar, no son dólares físicos, ni siquiera dólares en cuentas bancarias. No, Estamos es hablando una de que el stablecoin. par es una moneda digital sin un respaldo Sí, fehaciente. sí, total. Con lo cual, eventualmente una caída, una implosión de Tether, alguien va a encontrar la forma de hacer dinero con eso y lo va a hacer. Eventualmente podría generar una, digamos, una realización del precio real, ¿no? Un ajuste bastante fuerte en términos de mercado del Sí, precio sí. de los activos digitales que están respaldados o que están siendo adquiridos contra esa moneda, y podrías ver cómo el precio de BTC quizás no era lo que parecía realmente, sino que estaba artificialmente inflado Sí, sí, sí. gracias a esto. ¿Y por qué? Porque es muy fácil también para Tether imprimir dólares, comprar BTC y aumentar artificialmente el precio de BTC. Porque la gente cuando ve el precio cree que es en dólares, pero en realidad lo estás comprando contra Sí, BTC, sí, sí. contra USDT, que es otra cosa completamente diferente, no Sí, son sí, sí. dólares, es decir, no hay una transferencia de dólares. Sí, es una. Y si vos tuvieras, incluso si Tether tuviera dólares en una cuenta bancaria, esto lo decía Ian, Sí. si tuviera dólares en una cuenta bancaria para respaldarlo, ese banco está haciendo reserva fraccionaria, que si está en Estados Unidos el banco, Sí. es el coeficiente de caja es 0%. Sí. Y si tuviese, en vez, porque decís, bueno, ok, no, es más seguro que tenga bonos a corto plazo del gobierno de Estados Unidos. Sí. Bueno, los bonos no cotizan uno a uno. No. O sea, los bonos cotizan volátil, de forma volátil. Preguntale a Silicon Valley Bank qué le pasó con los bonos, ¿no? Entonces, tampoco puede pasar de estar sobrecolateralizado a no estar colateralizado según el momento por los bonos a corto plazo. O sea que ahí hay un temita. Sí. O sea que en definitiva lo que... Salvo que, o sea, la única forma de que sea es esperando que venza el bono. Pero entonces no sos líquido. Sos líquido cuando te van venciendo a medida me que te encantaría vencen los igual bonos ver- a corto plazo sí. que tenés. Ahora, si a Morás le gusta todo esto, tendría un episodio excelente de su programa hablando de Tether únicamente, desenmascarando todo lo que hay detrás. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver si le conviene a él económicamente hacerlo, porque si estás invertido en una tecnología, estás dependiente de que el precio suba. Cuando el precio sube es porque hay una emisión de Tether o porque la gente compra con Tether. O sea, estarías de alguna manera mermando tu propio argumento. Por eso en general, esto es muy impresionante. Todos los Maxi BTC, una inmensa mayoría de los Maxi BTC, van a hablar mal de absolutamente todas las otras criptomonedas, Sí, sí. excepto de Tether, que ni siquiera es una criptomoneda, es un activo digital artificial. Sí, funciona sobre redes como Ethereum, sobre Polygon, lo que sea, o incluso Sí, sí. OmniLayer. Sobre todo la que tenga que... Pero digamos, no es que su propia Sí. red ni siquiera, y no te van a hablar mal de ellos, porque ellos inconscientemente saben, Sí, sí. o los que son más despiertos saben, que dependen de los pumps de Tether para seguir Sí, sí. aumentando el valor de sus carteras Total. y sus portfolios. Entonces, es impresionante. Presiónenlos cuando debatan. Pregúntenles qué opinan, y si no, díganle, che, pero fíjate que este activo que vos estás adquiriendo y que crees que sube de precio, en realidad está siendo comprado mayoritariamente. No digo que no haya intercambios contra dólar o alguna realización, pero digamos, la inmensa mayoría del volumen es contra Tether. Sí, sí. Pero un volumen impresionante, o sea, arriba del 95% del volumen es contra Tether. Y Sí. no hay dólares reales involucrados en ese proceso en ningún punto. Sí, sí. Supuestamente el único punto en el cual están involucrados es cuando Tether los adquiere para emitir contra eso, pero ya sabemos que ellos mismos dijeron que ese activo no está 100% colateralizado y que los activos que tienen no son dólares. Sí. Y si sos Nicolás Morás y estás viendo este podcast, te invitamos, ¿no?, a participar en un episodio y que expliques, ¿no?, a qué precio se cae, a qué precio de Bitcoin se cae el Sí, dólar. O que expliques el tweet, por lo menos, ¿no? O sea, cómo es Sí, esto por ahí- de por ahí- quiero reemplazar al dólar, pero voy a vender todo a 500.000, ¿no? Claro, o Hasta sea, 500.000 no ven. Por favor, expliquémoslo porque no... Tal vez lo malentendimos nosotros, es lo más probable. Nosotros lo malentendimos, pero por lo menos que hicimos una explicación de... Sí, o de por lo qué, menos. ¿no? ¿Cuál es la lógica bajo ese tweet? Por lo menos también. ¿Cuál es la digamos, lógica agorista, ¿no?, de Conking? O, por ejemplo, Spooner. Spooner hubiese vendido todos los BTC a 500.000, no los hubiese usado para aceptarlo en su empresa de correo. No. No, seguramente. No, porque no, ¿cómo vas a mandar un correo con una tarifa que tiene. Bueno, por eso, que queremos entender un poco, capaz nosotros estamos los equivocados, un poco la lógica detrás de eso. Sí. Lo mismo incluso, bueno, otro que habla mucho del tema del precio es Carlos Malatón. Pero... Hizo muchos tweets al respecto. No vamos a entrar con Carlos Malatón porque, o sea, meterte con un tweet de Carlos Malatón es como agarrar cualquier cosa, digamos. Pero aparte, puede salir vos para de cualquier lado. Maratón puedes encontrar un tweet diciendo sí algo y el tweet
espejo a ese tweet del mismo de hace 2 meses, ¿me entendés? Como, O sea que tampoco vamos a entrar ahí, pero nos llamó la atención porque en este caso estamos hablando de una figura prominente dentro del pero ciertos aparte, ámbitos libertarios. según las cosas de Maratón, BTC ya tocó los 600.000 hace 5 años, ¿me entendés? Sí. Si fuera por su propia Pero predicción. supuesto, por sus propias predicciones ya tocó 342.000 en el 2021, ¿viste? Sí, igual, a ver, entiendo que hay gente que está económicamente invertida en su proyecto. Sí, sí. Eso no necesariamente Lo hace malo, medio en porque- joda también, Maratón. Sí, pero no Es un, poco, hablando de es un Maratón. poco lo que le piden. Sí. Es como cuando Es el personaje que hace. el nene habla como boludo porque los padres se ríen, entonces el nene sigue hablando como boludo porque los padres se ríen. Es un poco medio lo mismo, ¿no? Te tira Si esa, si llama la Maslatón atención. si Maslatón dejara de ser Maslatón, ¿No, perdería su ¿no viste su cuando lo popularidad. invitaron, por ejemplo, de la BTC, no sé, un programa, un Zoom que hacía Maslatón, de la BTC Argentina? ¿Viste? Entonces lo invitaron de ahí. Y lo primero que le preguntaban era: ¿cuánto se va? ¿Cuánto se va? ¿Cuándo? ¿A cuánto se va? ¿Viste? Y Maratón le tiraba. Entonces era como. Decía lo que querían Dilo tuyo. escuchar. Como- Sí, dilo es como tuyo. el coso de Bart Simpson, tipo, dilo tuyo. Es como, más o menos era un poquito de eso, me parece. Sí, bueno, pero entonces por eso, pero yendo a otra figura prominente del ámbito libertario, que es Nicolás Moraz, Sí, sí. que tiene llegada y que probablemente mucha gente lo escuche, digamos. ¿Por qué no adoptar seriamente una tecnología que permite hacer todo esto? Incluso, a ver, al margen de BTC, ¿te gusta BTC? Buenísimo, perfecto, por la razón que sea. Al margen de eso, puedes utilizar Bitcoin Cash para cosas diarias también, ¿no? No, o podés probar usar BTC, Podés- ¿no? Quisiera saber en Bueno, qué también usa podés BTC. probar utilizar BTC como dinero a ver qué tal te resulta. Sí, sí, total. Probablemente te encuentres con una sorpresa o quizás descubrís la forma que no encontraron todos los desarrolladores de Lightning Network para hacer que funcione. Sí, Porque sí. aclaro que el proyecto de Lightning Network nació en 2015 con el paper, que dicho sea de paso, el paper mismo dice que necesitas bloque de por lo menos 133 megabytes para, que Sí. funcione, para tratar de que funcione, Sí. y eso sin contar otros problemas matemáticos que Sí, tiene sí. al margen, pero sacando eso, No, pero el que lo escribió es una persona, se puede haber equivocado. se Como puede- Satoshi Nakamoto. Como Satoshi Nakamoto, que se equivocó, ¿viste? Porque era una persona. Invierto en la tecnología que desarrolló el tipo que digo que está equivocado, Sí, ¿viste? sí, sí. O sea, que Y, inventó él. y la Lightning Network también. Sí, sí, Y sí. todo. Bueno, igual si se meten en esa conversación de Twitter es impresionante porque, háganlo, se van a reír mucho. Había otro que me decía el tema de los nodos, eso es muy divertido también. Sí, lo de los nodos, Lo sí. de los Lo de los nodos. nodos lo estuvimos hablando también. Sí, estuvimos hablando en otros episodios, pero también. Sí, tiramos O sea, un. la pregunta que queremos hacer a cualquiera que por ahí piensa diferente a nosotros, obviamente nosotros Sí, no es sí. que tenemos un sesgo, pero ¿A qué buscamos precio se cae buscamos la Fed? ¿A qué precio se cae la Fed? ¿A qué precio BTC la Fed dice, chicos, ya está? Sí, sí. Se cerró esto. Hasta acá la quedamos. Hasta acá la quedamos, ¿no? Sí, sí. Son Abran las apuestas en los $100.000, comentarios. $250.000, $500.000, Sí, 100.000 estamos. Sí, sí. ¿no? Duplica, triplica. Esperemos que quintuplica el 500.000 precio. no, porque si no, Nico no puede vender. Claro, o sea, Tiene que llegar. si llegara a los claro, si no llega. Si no llega a los 500, lo puede vender, lo puede boludo, vender si por quiere dólares. Bueno, capaz que lo vende por los La de quemó. recuerdo, ¿viste? Sí. Y después pregunto, ¿no? Una vez que se cierra la Reserva Federal, no hay más dólares. Sí. Es más, se cierran todos los bancos centrales. Sí, sí. Tenés tus bitcoins. ¿Cómo los usas? Sí, ¿No? sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué vas a usar? ¿Un banco? Sí, sí. Va a venir el Igual los gobierno, Satoshi, salvo que seas de Estados Unidos. salvo que sea de Estados Unidos o próximamente muchos países. Probablemente, Sí, sí. próximamente Se la viene Unión por ahí la Europea. cosa, Próximamente tu regulación favorita en la Unión Europea. Sí. Les encanta regular todo en la Unión Europea. Sí, Estoy son buscando que ahora quieren hacer que las redes se puedan interconectar entre ellas. Sí, o sea que sí, si no. tenés Telegram puedes hablar con un usuario de WhatsApp. Sí. Es un desastre. Pero bueno, son esas cosas, viste, que ya no saben qué regular. Te entonces agradezco entran lo a del tocar- USB-C. Te agradezco que el Déjenla ahí, iPhone 15 muchachos. venga con USB, tipo. Y ahí le quedamos, muchachos. No, y ya está. Pero bueno, díganos en los comentarios, contéstenos. Y si lo conocen a Nicolás Moraz, pásenle este episodio. Sí, Estamos sí. dispuestos a charlar con quien sea. Sí, sí, total. Por lo que sea. No tiene por qué ser en público. Podemos juntarnos a tomar un café, a comer un helado, lo que sea. Pero bueno, ¿a qué precio se cae la Fed? Díganos Sí. en los comentarios. Dígame a cuántos usuarios tiene que llegar Bitcoin Cash para que se caiga la Fed. Eso me Claro. parece más ¿Cuántos realista, usuarios ¿no? activos? ¿Cuántos No. usuarios activos? ¿No? Yo Sí, te digo sí. que si lo utiliza el 50% de la población mundial, probablemente la Fed tenga muchas dificultades para subsistir. Sí, sí. Como poco, ¿no? Sí, sí. O sea, porque estarías emitiendo contra un activo. Sí, sí. O sea, te está robando tendrías la. que competir Lo que le contra- tenés que sacar en contra un realidad a la activo. Fed es la Sí, demanda. Sí, pero imagínate lo que sería, ¿no? BTC si hubiera escalado, ¿no? Sí, O sea, sí. Bitcoin Cash
con la tecnología, porque tendrías cada vez más usuarios, un efecto red más grande, más usuarios que pueden comerciar entre ellos. Sí. Ah, no escala BTC. No escala BTC, lamentablemente. Chocolate para la noticia. Tendrías más usuarios comerciando entre ellos. Sí. Un efecto de red amplísimo. Y, en definitiva, como hay mayor demanda del medio de intercambio, lógicamente el poder adquisitivo de cada unidad aumenta, el precio Obvio. del dinero crece. Esto se llama, sería el equivalente al crecimiento del precio del dinero. No es desinflación, por las dudas, aclaro. Hubo un error conceptual en eso, en unos tweets de la semana pasada también. Y después, evidentemente, tendrías que el dólar estaría compitiendo contra un activo que tiene una cantidad olvidate, limitada de unidades, que es El precio va a altamente- llegar por añadidura. Exactamente, el precio no es algo que es lo que te atrae Sí, a la no. gente. Es al revés. La gente y el uso va a traer el precio. Atrae a los tontos nada más. Exactamente, o ¿No? sea, atrae a los O inversores. sea, te atrae al solamente el especulador. precio porque son tontos. Atrae al especulador. ¿Y qué Sí, pasa? sí. Si vos solamente atraes especuladores, cuando te cueste cada vez más duplicar el precio, porque, o sea, suponete que vos tenés un market cap de $1. Yo pongo $1, duplico el market cap. Pongo 4, o sea, pongo 2 más, multiplico por 2, duplico. Ya duplicar cuesta cada vez más. Sí, o sea, sí. en un momento van a necesitar entrar $10 trillones a BTC para duplicar. O sea, ese dinero no existe. Sí, sí. No podés hacer todo debido a 21 millones. Y bueno, evidentemente, en un punto, los especuladores, que fueron los únicos que se sintieron atraídos, van a decir, bueno, tomo posición, cierro la posición, tomo ganancia y me voy a otra cosa, a la próxima cosa que sea prometedora. ¿Viste? En Sí, sí. cambio, el uso de una red ampliamente distribuida, que sea utilizable, que sea escalable, que sea segura y que mantenga propiedades lógicas dentro de un sistema de incentivos interno que sea sostenible a lo largo del tiempo, es lo que para mí va a terminar trayendo precio, pero por una consecuencia, no por la necesidad de que crezca de precio para que siga llegando gente. Sí, sí, sí. El precio es escasez y utilidad. Sin utilidad, no importa la escasez. Total. Así que bueno, gente, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Sigan, den like, suscríbanse. Están invitados a compartan, sumarse están a la invitados a comunidad sumarse. Sí. de Telegram. Obviamente también se pueden sumar al grupo de chat de Bitcoin Cash Argentina